Bueno, tiempo para la economía, como cada jueves. Cerramos los jueves con la economía, un poco lo que ha pasado en esta semana, pinceladas económicas de nuestro experto, el señor García Juez. Israel, ¿qué tal, García Juez? Aquí, a sus órdenes siempre, don Javier. Bien, estábamos hablando hoy del impuestazo, esto que hemos venido a llamar el impuestazo, que ha sido el tema de nuestro editorial en Es Diario hoy. Sí. Impuestazo que, digamos, tiene varias derivadas. Por un lado, Puigdemont, que está intentándose vengar con este impuesto a la banca de CaixaBank. Total. Todo queda en Cataluña, pero Total. Venganza. Sí. Vendetta. Claro, vendetta, venganza. Y por otro lado el PNV que dice, sí, el impuestazo sí, pero yo se lo quito a la cucha y a todo lo que tiene que ver con el sistema bancario vasco. Primero estamos hablando de una cosa que está ya en tribunales. Esto es la coalición progresista, ¿eh? Claro, sí, como casi todo lo que hacen. Que está en tribunales porque es una cosa, digamos, netamente inconstitucional. Al final tú aplicas impuestos específicos para sectores concretos con una penalización clara, que además, como ellos off the record, y yo no sé si siempre lo disimulan demasiado, claramente te dicen, Javier, que esto lo van a repercutir, este impuesto adicional, que ya te digo, tiene el sector bancario y no tiene otros sectores, por tanto es una diferencia absolutamente inasumible, que se lo van lógicamente finalmente a repercutir a sus clientes, ¿no? Y luego lo que dices tú, sí, efectivamente, por lo que hemos estado viendo y como ilustramos hoy en nuestro editorial, ya dentro de esa inconstitucionalidad se avanza mucho, puesto que encima, como dices, en algunas regiones las autoridades locales, País Vasco y Navarra, deciden no aplicarlo con esa intensidad que pretende el gobierno, y luego efectivamente se ha hecho. Tan es así que se ha llegado incluso a hablar del impuesto Gortázar en honor al consejero delegado, un triste honor, de CaixaBank, puesto que, claro, aquí se está penalizando, fíjate, Javier, qué perversión, aquellos bancos que más actividad desarrollan dentro de nuestro país. Por eso sorprende que una entidad mayor o entidades mayores como el Santander o el BBVA tengan menos volumen de impuestos por este concepto que CaixaBank. ¿Por qué? Porque la gran actividad que desarrolla CaixaBank con sus fusiones y con sus historias es dentro de nuestro país. Por tanto, el rejonazo que le meten sobrepasa. Esta inquina de Puigdemont con CaixaBank hay que recordar de dónde viene. Sí. Se opusieron a todo su proceso, su montaje, se fueron de Cataluña y, supera, como decimos, se la tiene guardada. Sin duda, supera, como decimos, los 400 millones de euros, con lo cual no es precisamente una cuestión menor en el balance y la cuenta de resultados de cualquier empresa. Y luego, efectivamente, como bien apuntas y como bien hizo el señor Fainé, como no podía ser de otra forma, cuando el proceso independentista avanza y realmente parece que se van a marchar de España y por tanto de la Unión Europea, todas las entidades bancarias y cualquier empresa normal decidió trasladar automáticamente la sede, porque un banco, Javier, no se entiende, un banco europeo no se entiende fuera del euro, que es algo que también se les explicó. Es decir, oye, si salís de España, salís automáticamente del euro y por tanto todos nuestros depositantes, en fin, vamos, que quebráis el banco. Y claro, Fainé, que por supuesto no hace bromas con esta historia, trasladó la sede social y claro, parece ser que es una suerte de venganza, de vendetta, como tú decías, años después, decir, oye, como este no sigue sin traer, porque claro, sería una gran medalla para el señor Sánchez poder decir, fíjense cómo se ha tranquilizado la situación catalana, que hasta la gran entidad, porque detrás de la CaixaBank vendrían muchísimas empresas, y así en su contrario, si no lo hace, vuelve a poner su sede social en Barcelona, cosa que no ha hecho y desde luego no creo que vaya a hacer con decisiones como esta. Y luego tenemos, Israel, el tema Trump, ha ganado las elecciones, ha ganado por mucha más diferencia de lo que se pensaba, se decía no, pero va a estar muy reñido, esto total. Hasta que se consiga saber, va a haber litigios, recuentos, tal, no, está claramente en la presidencia de Estados Unidos cuando tome posesión, a partir de ese momento tendrá 4 años por delante y claro, lo que pasa en Estados Unidos repercute al final siempre en la economía mundial en todos los países, más proteccionismo, menos proteccionismo. ¿Cómo nos puede afectar esto en Europa y sobre todo en España? Bueno, vamos a ver, es evidente que él ha optado por un mayor, o así lo ha anunciado, un mayor proteccionismo de las empresas americanas, su célebre eslogan Make America Great Again, fenomenal, pero luego eso hay que materializarlo, ¿no? Y siempre los europeos hemos sido un socio preferencial para los americanos. A mí tampoco me parece mal, Javier, cierto grado de espabilina,
porque yo también... Espabilina, ¿eh? Espabilina. Escucho mucha gente que se queja de los americanos y tal. Eso sí, cada vez que tenemos un problema acudimos, ya sea militar, ya sea político, ya sea económico, al primo americano, que es al final el que tiene la pasta y el que paga la fiesta, ¿no? Con lo cual, a mí, y además va un poco en línea con el informe de Mario Draghi, que decisiones como estas obliguen a Europa a reindustrializarse, reforzarse, no depender tanto también de los americanos, puede ser una cuestión que nos beneficie, uno. Y luego, ya digo, una cosa son sus intenciones y luego materializarlas. Es decir, por mucho que se empeñe el señor Trump, la industria, por ejemplo, automovilística, pues ha cambiado mucho. No va... ya eso se arrastra en los años 80, él no va a conseguir que vuelva el Detroit de Lee Iacocca, el célebre presidente de Chrysler y tal, eso se ha perdido completamente. Entonces, bueno, tratará de hacer sus cosas, defenderá mejor a sus empleados y a su clase media americana y tal. A mí me parece que va a ser, efectivamente, como tú decías, un revulsivo importante para la economía mundial, porque la bajada de impuestos, las políticas liberales, todas aquellas cosas que quiere hacer Trump, yo creo que son muy beneficiosas para Estados Unidos y, por tanto, para nuestros intereses europeos y sus socios naturales comerciales, como pueden ser Europa y algunas zonas de Latinoamérica. Incluso puestos a decir, como ya se está avanzando, que corte el grifo a Ucrania, pues chico, es una pena desde luego para los ucranianos, pero desde luego puede ser una decisión de que esa guerra que tantos muertos y sobre todo tantos problemas, las consecuencias económicas, claro, que está teniendo, se acabe pronto, porque aquí lo que hay mucha gente que no ve es que lo peor de un conflicto, una vez que se ha empezado, es que se alargue en el tiempo. Si así en su contrario lo cortan... 3 años ya con esto. Pues eso, y es evidente también, porque dicen, no, es que si no le paran los pies a los rusos en Ucrania, luego puede plantearse... Mira, Javier, se ha visto a las claras y también en clave económica que Rusia no es que no sea la que era, es que está bastante hecha polvo. Ya lo último, teniendo que tirar de los socios coreanos para mandarle, del norte, lógicamente, para mandarle soldados porque no tienen balas, no tienen munición, las cosas las tienen obsoletas, pues esa es un poco Rusia, ¿sabes? Es decir, Rusia tampoco puede estar aislada. Entonces, a mí, bueno, pues hasta estas decisiones... Nos inquieta Israel, hablando de Trump, sí, pero específicamente el tema español. ¿Y cómo va a afrontar Sánchez esto de Trump? Porque, bueno, lo ha felicitado correctamente en su red de X, pero la referencia en hemeroteca que tenemos de encuentros de Trump con Sánchez es esta, en el periodo anterior de Trump, entre 2016 y 2000, en una cumbre, Sánchez se interpone ahí en el camino un poco de Trump y Trump le manda a sentar. Sí, y aparentemente también que se esté sentadito y calladito. Bueno, el problema que pasa... También le dijo a España Trump en el otro periodo que tenía que invertir más en defensa. Sí, bueno, también le dijo eso. Bien, correcto, y está en su derecho de hacerlo. El problema fundamental o por lo menos de algunos presidentes americanos, es que tienen tantos frentes abiertos y tantas cosas que no les da tiempo a leer todo. Entonces yo lo que creo aquí que ha pasado, y ha pasado también con Joe Biden, es que en el imaginario americano se recuerda el desagravio que hizo en su momento Zapatero. Aquello del año 2004, claro, hace 20 años. No levantarse delante de la bandera. Y eso un americano no lo perdona nunca. Entonces, si encima le dices que estos, los de ahora, Sánchez es heredero, socio del mismo partido. Es la criatura de aquel, ¿no? De aquel, pues eso no te lo perdonan y tal. Y las relaciones, incluso con Joe Biden, que se supone que eran un poco más de la cuerda, a lo máximo que han llegado es a que el señor Pedro Sánchez le acompañara al cuarto de baño a Joe Biden y le robara 10 segundos, indicándole básicamente dónde estaban los restrooms, ¿sabes? Tampoco mucho más, ¿no? Yo creo que la relación con España no va a ser evidentemente buena, porque ya se han encargado desde el gobierno de tratar de tirar por tierra la candidatura, y eso lógicamente pues el presidente americano no lo olvidará. Ahora nombrarán, porque en América es distinto, los embajadores son básicamente amigos del presidente, nombrará un amigo de Trump como embajador en España, que estará abiertamente enemistado con este gobierno, que hay algunos sectores de la sociedad civil que piden que no dure mucho.
Israel, un último apunte antes de terminar, que se nos está yendo el tiempo ya, sobre cómo va a afrontar el mundo empresarial valenciano, sobre todo el tejido de pequeñas empresas, autónomos, sí, total. Este desastre total. Total. Tendrán que cerrar muchos. Lo hablábamos la semana pasada, si te acuerdas, Javier, o sea, nos hemos quedado cortos, pero vamos, hay ahora mismo un plan de 10.600 millones que ha puesto el gobierno, 13.500 ya pedidos, es decir, 3.000 más, pero vamos, que siguen siendo pocos comparados con los 40.000 que se han dado en Cataluña, con lo cual estas cosas son posibles. ATA, hemos escrito también en Es Diario la de empresas que han mostrado su solidaridad, todos los colectivos empresariales, todo el mundo. Hay que ver esto, pues eso, como una auténtica tragedia. A mí me parece bien que se haya incluso pedido ayuda a los fondos de reestructuración europeos y tal, porque esto va a ser una labor, pues eso, de miles de millones, solo en coches, por poner un dato, ¿no, Javier? Creo que se han ido al traste 95.000 vehículos. 95.000. Tú fíjate el pastizal solo en seguros de esas viviendas. Seguimos, por desgracia, todavía con la cifra de fallecidos abierta, no sabemos al final si van a ser X o X más, siempre una tragedia tremenda. Y luego, bueno, pues eso, todos los, como tú dices, autónomos, empresas, compañías tal, por ejemplo, el centro comercial de Bonaire. Pues imagínate, si ha estado absolutamente inundado, las 3 plantas inundadas, eso, vamos, es para tirar, en fin, habrá, pero vamos, otra, como decías tú, pincelada, eso, vamos, serán años, serán miles de millones y veremos, pues eso, si se puede repercutir, pero desde luego eso, estadísticos y gente que haga los análisis y los estudios, claro que va a tener un impacto sobre nuestra economía y no precisamente bueno. Bueno, vamos a ver, García Juez, que gracias, que tengas un buen fin de semana. A ti igualmente, gracias. El cierre económico de cada jueves y nos queda el cierre de nuestro tiempo de análisis.